campos un poco más pesados o tenemos ese concepto por la forma como fuimos educados aquí en el país. Entonces, precisamente la invitación es a que abramos nuestra mente en un momento dado para ver el por qué vale la pena ser ingeniero. Claro que sí, Gloria, muchas gracias. También decirle a todos los asistentes que está completamente abierto nuestro chat para hacer cualquier tipo de preguntas, que las haremos al final de tu presentación. Adelante. Gracias. Bueno, vamos a iniciar nuestra presentación con un dato curioso. Realizando como esta preparación de esta charla, de este conversatorio, me estaba preguntándome quién fue la primera ingeniera. No encontré el dato de Colombia, pero me pareció curioso que en 1919 se graduó la primera mujer como ingeniera en Chile. Su nombre es Justicia Acuña Mena y hoy día en el Colegio de Ingenieros entregan una distinción cada 2 años a una ingeniera destacada en el ejercicio de su profesión. Como vemos, las mujeres ingenieras no pasamos desapercibidas. En esta charla nosotros no vamos a hablar de luchar por la igualdad en el mundo, cómo vamos a afrontar la discriminación, derechos de la mujer o temas asociados. Vamos solamente a hablar netamente de Gloria Chavarri, una ingeniera, y cómo ha sido su vida. Y para iniciar, les cuento que vengo de una familia bastante numerosa. Cuando hablamos de bastante numerosa es que mal contados podemos llegar a ser 150 personas. Realmente pues nuestras reuniones son bastante divertidas por lo mismo. Y en promedio en cada una de estas personas, de estas integrantes, de los hijos de mi abuela, que fueron 12, cada uno tiene en promedio 4 hijos. Mis padres eh, provienen de Boyacá, del Huila, y soy la mayor de 4 hermanos. Y tengo una hija de 21 años. Mm, Me gradué de colegio público, estudié en la Universidad Distrital y mientras estaba desempeñándome, desarrollando mis estudios, tuve a mi hija a los 20 años. En paralelo a realizar mis estudios y ya ser mamá, dije, bueno, es importante como que uno empezar a formar ya unas metas no solamente asociadas al estudio. Y fue allí entonces donde adquirimos nuestra primera casa cuando yo tenía 23 años y fui a los primeros profesionales en mi familia junto con mis hermanos. Me gradué de tecnóloga electrónica en el 2001, como les conté, de la Universidad Distrital. Terminé mi carrera de ingeniería en el área de telecomunicaciones en el 2010. Soy especialista en gestión de proyectos, también allí de la Universidad Distrital. Eh, y bueno, por el campo con el que me he desempeñado, dije que es importante continuar con estudios de maestría, doctorados y demás, o empezar a prepararme un poco más para lo que hoy en día necesita el mercado. Aunque las dos opciones son válidas, pues tomé la decisión de irme más por todo el tema de las certificaciones. Y fue allí donde empecé a estudiar toda la parte de ITIL y hago parte como de los 120 aproximadamente y ITIL Expert en el país. Me fui por la línea de capacidad, que es como la línea que más se conoce aquí en Colombia. Adicionalmente tengo certificaciones de COVID, conocimientos de Scrum, PMP, DevOps y otros temas importantes en el sector. Y más hoy en día, donde estamos aprendiendo a llevar las buenas prácticas a los campos de la ingeniería. Laboralmente he sido afortunada, realmente, toda mi carrera, aún desde antes de graduarme de ingeniería, he estado trabajando en el sector o de telecomunicaciones o sistemas, con cargos afines. Inicié en NTV, en el área corporativa, desde soporte. También fui ingeniero de soporte en Anditel, en Kimberly Clark. Realicé gerencia de proyectos y preventa en en Sonda y gerencié el proyecto de la mesa de ayuda de Comcel y Telmex en ese momento que se estaba empezando a fusionar.
Trabajé 5 años en Corficolombiana, coordinando el área de soporte a aplicaciones de Corficolombiana y sus filiales. Y hoy en día soy la directora de soporte digital en Alianza Fiduciaria. Bueno, ahora sí vamos a lo que nos atañe hoy en día. Algunos mitos, esos mitos que nosotros tenemos o creemos o están asociados a nuestro campo de ingeniería, especialmente cuando somos mujeres. Uno de los grandes mitos con el que nos encontramos y realmente cuando estaba estudiando, pues, y es que iba a tener un trato diferencial por ser mujer. ¿Qué carrera voy a estudiar por ser mujer? ¿Sí? Y realmente ni en la universidad, ni en la carrera, o sea, ya en el ejerciéndome profesionalmente, he encontrado personalmente un trato diferencial. Sin embargo, sí encontré docentes donde supieron entender el momento en el que yo ya estaba de estar estudiando y ser mamá. Y son docentes de los cuales yo realmente estoy muy agradecida, ¿sí? Hay ocasiones en las que creemos que cuando somos mamás, precisamente como que nuestra vida de estudiantil hasta ahí llega. Pero básicamente todo depende de la actitud y cómo nosotros estamos viendo nuestra vida en este momento. Qué esfuerzo, qué ganas y si tenemos como esa constancia para alcanzar nuestras metas. Eh, Tanto en la vida profesional como en la laboral, si no he encontrado un trato diferencial, sí he encontrado que han sabido entender un día que yo necesite para ir a acompañar a mi hija al médico. Yo estaba precisamente ya trabajando y me llamaron porque mi hija se encontraba enferma. Y no es porque yo sea mujer que tuviese que ir a acompañar a mi hija, ¿sí? Simplemente es porque tenía una hija, no era porque fuese mujer. Hoy en día incluso también que ya manejo o tengo personas a cargo, igual en mi grupo de trabajo ahorita no hay mujeres, pero si los ingenieros que tengo a mi cargo están solicitando una autorización para ir a acompañar a sus hijos, para ir al médico con su esposa, en fin, pues no hay ningún inconveniente. O sea, esos temas de que tienes familia, que porque eres mujer, son básicamente es cómo tú estás asumiendo la actitud ante la vida. La brecha salarial. La brecha salarial es un tema que se discute hoy en día en las redes, se discute en el gobierno, se habla de inclusión de la mujer en los grandes cargos, en cargos directivos, en cargos del gobierno. En el área de ingeniería he contado con la fortuna de aplicar empleos donde está definido un perfil. No te hablan, se busca coordinadora, se busca ingeniera, se busca ingeniero, se busca director, no, se busca simplemente es un perfil determinado con unas características, con unas capacidades, con unas habilidades, con unos estudios determinados y en base a esto les están asignando un salario. Hoy en día en las organizaciones en las que me he encontrado laborando eh, no definen tu salario si eres mujer o si eres hombre. Y conversando realmente con las personas, con mis compañeros y demás, he encontrado que es lo mismo. Coordinadores ganan igual y ya en la medida en la que tú te vas desempeñando y demás, pues vas a estar teniendo tus bonificaciones o los ítems asociados. Se acaba la carrera al ser madre. Y colocaba este punto porque aún hoy día el ser madre joven es una limitante, por decirlo de alguna manera. Esas limitantes que nosotros podamos ver, las podemos volver en fortalezas y oportunidades. Para mí fue una gran oportunidad porque aprendí a organizarme mejor, a concentrarme, a encontrar ese equilibrio entre la vida de estudiante, en la vida laboral y ser mamá. De aprender a organizarte, eso te ayuda a formarte, ayuda a desarrollar habilidades que tú realmente puede no, que tenías y no conocías, y eso te permite sacarle provecho al máximo al tiempo. Aprendí que era la calidad de tiempo, no solamente con mi hija, sino conmigo misma. La calidad de tiempo con mis amigos, la calidad de tiempo en el trabajo, diferenciar el horario del trabajo, el de la familia.
cosa que incluso hoy es complejo en el sentido que ya estamos compartiendo el mismo espacio donde estamos llevando un espacio laboral y familiar dentro del mismo apartamento. Hoy por hoy ella tiene 20 años, también está trabajando, estaba terminando también su carrera, y compartir esos espacios y diferenciarlos ha sido más sencillo por la dinámica que nosotras hemos tenido siempre. Entender que estoy trabajando de 8 a 6 y media a 6 es el horario laboral, y entender que tengo un horario para familia, eso me lo permitió el haber sido mamá joven y me ha permitido en este momento tener ese equilibrio que requería. Esta de la ingeniería no puede ser la primera elección. ¿Por qué lo coloco? Cuando yo estaba estudiando en el colegio donde yo estudié era un colegio técnico, donde tenías la posibilidad de escoger diferentes áreas vocacionales. Recuerdo que existía trabajo social, promoción social, que era asociada a todo lo de trabajo social, eh, enfermería y cosas así por ese estilo. Había un área de comercio y secretariado, existía industrial y académico. El 90% de las niñas escogían realmente esas carreras de trabajo social y promoción social. Tan solo escogíamos esta carrera como primera opción, escogimos apenas 10 personas, 10 mujeres. Y las personas eran, por grupo, eran 45 personas, donde 10 éramos niñas. En el momento en el que ya estoy en la carrera profesional, también elegí de la misma manera. ¿Cuál va a ser mi opción? Ok, ya soy bachiller eh, electrónico, que voy a continuar estudiando. Entonces me decían, no, pero ¿por qué no te vas por administración? ¿Por qué no te vas por industrial? Por química, medicina, cosas que sean como más para niñas. Y yo no lograba entender cómo así que carreras para niñas y carreras para niños. Sin embargo, yo entendía que a mí me gustaba la ingeniería, más allá de ser una niña o más allá de ser una mujer con todas las habilidades, era lo que yo deseaba en ese momento. Entonces ahí fue donde tomé la decisión de que la ingeniería para mí sí iba a ser la primera elección y que era una pasión como tal que en ese momento estaba teniendo. Y hay un mito muy importante, y ese mito se mantiene vigente, y es las habilidades blandas y técnicas. Y allí habla en diferentes lecturas como las mujeres estamos catalogadas, por ejemplo, que somos más organizadas que los hombres, que nos expresamos más bonito, que nos comunicamos de una manera asertiva, que estamos trabajando más en pro de la comunidad, y que para eso es porque tienes unas habilidades específicas. Bueno, yo les cuento aquí en esta área que para mí eran más fáciles las habilidades técnicas que las blandas. Fue algo completamente diferente. A mí me iba muy bien con los números, me iba muy bien realizando toda la parte de circuitos, realizando un análisis de un problema, eh, pero mis habilidades blandas en cuanto a comunicación, por ejemplo, eran complejas, ¿sí? El ser un poco más puntual en las cosas, el hacerme entender. Y ese tema de la comunicación es complejo en el sentido que nosotros hablamos es que la gente no me entiende, pero yo los invito a que piensen cada vez que alguien no los entienda, si la gente no los entiende o si no los estamos sabiendo hacer entender. Eh, el tema del trato, precisamente como siempre yo me relacioné más con chicos que con chicas, claramente pues no era la más dulce, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa parte también del trato me relacionaba mucho más fácil con los chicos y con las chicas, y en el trato con mis compañeros profesionales se me facilitaba más que el relacionarme con una mujer, donde normalmente de pronto las mujeres somos más dulces, somos más precavidas, eh, pero yo no era.
yo no lo era básicamente, y tuve que empezar a desarrollarlas, porque básicamente si quieres desarrollar una habilidad, lo puedes hacer desde que tú tengas esa actitud para hacerlo. Y es aquí entonces donde quiero comentarles algo, precisamente por este déficit que yo tenía en la parte de esas habilidades blandas requeridas en la ingeniería, como esas que tenemos acá listadas: empatía, motivación, una escucha activa, inspiración, adaptabilidad, seguridad, creatividad, persuasión, colaboración y la inteligencia emocional como tal. Empecé a buscar herramientas de cómo llegar a relacionarme mejor con los demás y conmigo misma. Con los demás porque eso me permitía sentirme mejor cuando me estaba relacionando con mis compañeros de trabajo, con mis jefes, con las personas que estaban a mi cargo. Eso me iba a permitir eh, poder inspirarlas, poder llegar a una persuasión, poder cumplir los objetivos, poder entregar nuestros temas a tiempo, poder llegar a inspirar a la gente de una manera responsable y sin ir a utilizar el autoritarismo o el poder que normalmente en estas áreas es muy, muy común, ¿sí? Como ingenieros nosotros tenemos un tema bastante fuerte y es como esa lucha de egos. Todos queremos tener siempre la razón y no nos damos la oportunidad de tener una escucha activa ante lo que el otro está diciendo. Y es allí donde empezamos a tener la primera falla. ¿Qué, qué me ha permitido empezar a desarrollarlo? Empezar a tratar temas, no solamente talleres a nivel de ingeniería, relacionarse mejor y demás, sino ya empezar a realizar un trabajo introspectivo a través de una técnica que encontré realmente que se llama integración emocional. Es una técnica como tal en la cual empecé a estudiar hace ya 2 años y medio. Tengo ya allí 3 certificaciones y me ha permitido empezar a desarrollar esa inteligencia emocional, por decirlo de alguna manera. Si bien es cierto, las emociones no tienen inteligencia, sí nosotros debemos ser inteligentes para gestionar nuestras emociones. Entonces, no más que una emoción sea inteligente, nosotros podemos ser unos gestores inteligentes de nuestras emociones. Pero para lograrlo, vamos a tener que hacer un trabajo personal, empezar a ver internamente qué es eso lo que me lleva a imponerme sobre los demás para no escucharlos. Estas técnicas, bien sea la integración emocional, el yoga, PNL, todo lo asociado al coaching y demás, te van a servir siempre y cuando tú realices tu trabajo desde la humildad, desde el entender que el estrés básicamente no es un síntoma, sino ya es la consecuencia de muchas cosas que están ocurriendo en tu interior. Nosotros hablamos de mi trabajo me estresa, pero cuando vamos a mirar si es mi trabajo el que me está estresando, no es solamente el trabajo el que nos estresa también el amigo, nos estresa el compañero, nos estresa el profesor, nos estresa el del taxi, nos estresa que llueva, nos estresa que haga sol. Entonces es allí donde estamos en un mundo que va tan rápido que hasta en este momento nos estresa el momento que el mundo nos dijo paren un momento y nos estresa estar encerrados, encerrados en nuestras casas, encerrados en este momento realizando las actividades online, porque estábamos acostumbrados a que íbamos a tomar clases presenciales, donde los profesores los teníamos ahí a la mano en el momento en el que nosotros los necesitáramos. Y el estrés es básicamente es como esa punta en el iceberg que a veces muestran en el meme, así como lo muestran, es todo el mundo ve solamente mis logros, pero nadie se imagina todo lo que está debajo. Entonces, todo el mundo ve a una persona estresada, que no se comunica adecuadamente, que está muy acelerada, pero nadie se sienta a ver qué es lo que está ocurriendo debajo. Cuando nosotros nos sentamos a revisar qué es eso que nos está estresando, qué es eso que me está generando la ansiedad, hablando de ansiedad el, el estar viviendo en el futuro, eh,
al tener que entregar un trabajo en la universidad, al tener que entregar el trabajo el día que es, al tener que cumplir con un proyecto, al tener que estar preparando una sustentación en un comité. Todo ese tipo de situaciones nos generan ansiedad. ¿Por qué? Porque se nos olvidó lo que nosotros hacíamos cuando éramos pequeños y era disfrutar, disfrutar la vida, disfrutar el paseo, disfrutar ese nuevo conocimiento que estábamos adquiriendo como una nueva oportunidad para ser diferentes, para cambiar, para mejorar, para encontrar nuevas habilidades. Pero cuando crecemos dejamos eso de un lado. Entonces, a través de esta técnica, encontré que el ego, allí ellos lo dividieron básicamente en máscaras o negaciones. Una máscara básicamente es eso que no nos deja ver qué es lo que hay detrás de cada situación. Entonces, allí se nombra las máscaras como el miedo, la vergüenza y el orgullo. El miedo normalmente no permite que nosotros avancemos, ¿sí? Nos paraliza simplemente. La vergüenza lo que hace es que nosotros nos sonrojemos por muchas situaciones. Y les comento aquí algo, la vergüenza ajena no existe. Cada vez que ustedes sonrían o sientan risa porque les sucedió algo cómico a alguien, no es la vergüenza del otro. Aquí es la vergüenza propia la que están experimentando. Entonces los invito a que revisen este tipo de cosas. ¿Qué les avergüenza de otra persona? Y empiecen a revisarse en ustedes a ver qué vergüenza tienen. El orgullo a mí me facilitó muchas cosas, porque el orgullo lo que hace es precisamente eh, defender, luchar. Y en ese proceso de encontrar mi equilibrio y poder salir adelante, necesité utilizar ese orgullo que yo tenía. Pero llega un momento en el de la vida en el que te das cuenta que no necesitas ya seguir peleando, ¿sí? Que luchar no es la única manera, porque el orgullo no me permitía a mí escuchar a los demás, no me permitía por eso mismo ser una buena líder, porque no escuchaba ni a mis compañeros, ni a mis colaboradores, y mucho menos a mis jefes, porque siempre Gloria era la que tenía la razón. Cuando se trabajan esos tres ítems, las emociones se empiezan a como a limpiar de alguna manera y empiezas a ir a hacer un trabajo interno y empiezas a gestionar adecuadamente tus emociones, porque ya no vas a sentirte ni abandonado, rechazado o culpable, porque básicamente cuando tú estás en un medio de una discusión y no escuchas a nadie y solamente tú quieres tener la razón, reacciones ya 20 minutos después, una hora después, no sé cuánto tiempo puedan durar en una discusión y dices, oh, si no hubiese escuchado, si hubiese escuchado a esa persona desde un principio, hubiese tomado una actitud diferente y no nos habríamos demorado tanto en esta discusión. No habría dicho cosas que no debería haber dicho, no habría actuado de cierta manera. Ese tipo de cosas, al dejar de sucederte, vas a gestar adecuadamente tus emociones y vas a poder comunicarte de una mejor manera. Allá en la integración emocional también se habla de las herramientas. Esas herramientas son aquellas que nosotros utilizamos para, para lograr lo que nosotros queremos. Y es el control, la manipulación y el poder. Cuando nosotros las escuchamos de esa manera, nos están diciendo, uy, no, una persona controladora, terrible. Pero el control finalmente es necesario, porque básicamente cuando tú controlas de una manera adecuada, sin caer en el exceso de control, cumples con los objetivos que tienes en tu trabajo, cumples con los objetivos que tienes en tu universidad. Lo importante es no ser excesivo controlador para no incluso no incurrir en relaciones tóxicas con tus compañeros, con tus profesores y demás, empezando incluso a perseguir a la gente. El poder cuando lo estás manejando de una manera inadecuada, eso hace que tú te impongas, que tú tomes acciones dentro de tu liderazgo o con tus compañeros, bien sea del trabajo, de la oficina, las personas con las que convives en tu casa, y las cosas son ¿por qué son las cosas?
porque tú lo estás diciendo, ¿sí? El poder bien manejado es esa presencia que se siente cuando tú llegas. Es esa, oye, esperen, preguntémosle a Gloria que cómo podemos hacer esto. Aquí está. En esos momentos es cuando nosotros podemos decir que estamos manejando adecuadamente el poder y hemos perdido ese juicio que tenemos con el poder. El poder no está solamente asociado a los jefes, sino que todos, o a los líderes, a los mandatarios en una nación, sino el poder es necesario como tal en nuestra vida. Porque cuando tú no manejas adecuadamente el poder, bien sea porque te impones de una manera inadecuada o porque dejas que otras personas hagan y hagan contigo lo que quieran o tomen las decisiones por ti, también estás cediendo completamente tu poder. Entonces, lo importante aquí, en tanto el controlar, el manipular o el poder, es encontrar el equilibrio sin que tú estés dañando a otra persona, sin que tú estés transgrediendo a otras personas. Las expectativas, las expectativas son buenas, están asociadas a todas esas metas que nosotros tenemos, a eso que esperamos, está asociado a todo aquello que nosotros queremos que suceda. Pero cuando nos apegamos a ellas, nos duele. Nos duele si no sacamos nuestra carrera en 5 años. Yo les cuento que a mí me dolía perder un parcial. Me dolía sacarme un 3. Un día lloré, incluso. Y puede sonar chistoso. Y hoy en día la verdad me río cuando recuerdo cosas así por ese estilo, porque yo decía, ya no pasaba nada. O sea, sí, estudié, se me olvidaron las cosas, pero, pero ya no pasó nada, ¿sí? Porque cuando empiezas a tener ese tipo de comportamientos, puedes llegar más adelante incluso a tener pánico escénico. El pánico escénico no es solamente el tener miedo a hablar en público. El pánico escénico se te puede dar sustentando un trabajo, sustentando tu tesis, presentando un parcial. Cuando tú gestionas adecuadamente tu emoción y entiendes que si hay alguien que conoce el tema, eres tú, es mucho más fácil el desenvolverte en un momento dado. Si tú gestionas adecuadamente tus emociones y manejas adecuadamente tus expectativas, entiendes que este año podemos graduarnos de ingeniería, pero que en 10 años podemos estar desempeñándonos en cosas completamente diferentes y no pasa nada realmente. Es la vida sucediendo, es la vida que cambia día tras día y nosotros podemos empezar a cambiar también con el tiempo. Y finalmente nosotros podemos cambiar de gustos, porque estoy segura que si ustedes toman café o toman Coca-Cola o toman té chai, no recuerdan en qué momento empezaron ustedes a tener ese gusto. Los invito a cada uno a que haga esa reflexión en este momento. Si son hinchas de un equipo, si les encanta el café como me gusta a mí, o si les gusta la Coca-Cola con hielo en un vasito de vidrio, pregúntense en qué momento me empezó a gustar. Y seguramente el 90% de ustedes no recuerdan en qué momento les empezó a gustar esa bebida. Y es que las emociones son muy chistosas, porque nuestros gustos, como nuestras emociones, se gestan en esa parte subconsciente donde quedan recuerdos y quedan momentos. Si te gusta el café, muy seguramente es porque compartiste momentos con tus amigos tomándote un café, con tu familia. Si les gusta la Coca-Cola, seguramente igual. El equipo de fútbol quizás es hasta el mismo equipo que le gustaba a sus papás. Y así muy seguramente sucede con sus expectativas. Esas expectativas, hay ocasiones en las que en este momento quizá ni siquiera son las nuestras, sino que son esos sueños y expectativas que tenían otros. Cuando vamos creciendo y evolucionando emocionalmente, nos damos cuenta que nosotros podemos tener nuestras propias expectativas y empezamos a trabajar para alcanzarlas, pero no desde esa necesidad de tengo que lograrlo, tengo que lograrlo, tengo que hacerlo, sino simplemente aprenda a disfrutarme el paseo, aprenda a disfrutarme el día, aprenda a disfrutar un atardecer, aprenda a disfrutar el que hoy en día trabajo en mi casa y no tengo que desplazarme hasta la oficina, por ejemplo, ¿sí?
que he tenido que aprender a estar de aquí, ok, pero ya vamos evolucionando mucho más fácil sin tener esa presión de tener que. Y mientras estábamos charlando, entonces les estoy hablando también de esos diferentes roles que podemos asumir ante las situaciones que se nos presentan en la vida. Nosotros nos podemos colocar en cada situación como víctimas, como perseguidores o como salvadores. O díganme si en algún momento ustedes no han sentido esa necesidad de ir a ayudar a su amigo, que no les pidió la ayuda, o que ustedes saben que ustedes tienen la solución para el problema que su compañero tiene que entregar mañana de matemáticas. Es allí donde está ese rol de salvador. El perseguidor. Tenemos que entregar mañana un trabajo. Sabemos que estamos al 50% y son las 10 de la noche. Bueno, señores, empiezan uno por uno. ¿Qué pasó con su parte? ¿Qué pasó con su parte? ¿Qué pasó con su parte? Es allí donde empezamos a ser perseguidores. Y víctimas claramente cuando, pues, nos estamos victimizando por todo lo que sucede. Y está muy asociado a esa parte de todo tiene que ver conmigo. Soy egocéntrico y el sol gira alrededor mío. Y la verdad es que no. La vida no gira alrededor de nosotros. Así nosotros no querramos que la vida sigue sucediendo, la vida sigue evolucionando. Nuestros trabajos pasan, nuestros compañeros también. Y si continuamos nosotros teniendo ciertas actitudes, eso va a dificultar el que nosotros podamos avanzar en nuestra vida laboral. Hay una pregunta y algo que nosotros colocamos ya en la parte profesional y es la adaptabilidad al cambio. Y la adaptabilidad al cambio está asociada precisamente a aceptar que que es un trabajo, que la vida simplemente sigue sucediendo así yo quiera que se quede estática, que lo que sucedía en la empresa anterior no tiene nada que ver con la empresa que está hoy ahorita. Cuando empezamos a entender eso, es porque ya hemos empezado a trabajar toda la parte de los apegos o gestamos adecuadamente esos apegos. Cuando nosotros somos personas que nos apegamos no a lo físico, porque los apegos no son solamente físicos, ¿sí? Que esa es como la parte material o las posesiones, sino también hay apegos mentales, que son el trabajo, los amigos, los compañeros. Entonces, cuando tenemos ese tipo de apegos, es más complejo el tener una buena adaptabilidad al cambio. Y es parte de esas habilidades que también hoy debemos tener. No solamente el trabajo bajo presión, que no es que nosotros estemos dispuestos a trabajar bajo presión, sino que es cómo puedes desempeñarte de una mejor manera cuando trabajas bajo presión. Tomar decisiones adecuadas y acertadas bajo presión lo vas a lograr si logras tener una buena inteligencia emocional. Manejar tu ansiedad y empezar a vivir tu día a día como un día a la vez, como un minuto a la vez, te va a permitir ser una persona más responsable y que cumple dentro de los tiempos sin esa necesidad de estar presionando a las personas que están a tu alrededor. Y esas son las grandes ventajas. Aprender a trabajar bajo presión, el realmente adaptarte al cambio y el ser una persona comprometida, empática y un buen líder. Porque recuerden que nosotros no lideramos solamente personas. Si hay una persona importante para liderar, en nosotros mismos. Y mi invitación en esta charla es la diferencia la haces tú. Nosotros no podemos esperar a que el del lado haga la diferencia, a que el gobierno haga la diferencia, a que la empresa haga la diferencia, a que la universidad haga la diferencia. La diferencia la vamos a hacer nosotros cuando nosotros empezamos a romper esos mitos y barreras que la sociedad nos está colocando a través de esa actitud y de la gestión adecuada de nuestras emociones. Gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Qué bonita esta charla y que nos ayuda a adentrarnos más en el ámbito de qué es ser un líder, ¿no? Que
usualmente en la ingeniería nosotros pensamos que con las cosas técnicas que tengamos o con los conocimientos que vayan más allá de ser un profesional, con eso tenemos y nos damos cuenta que no, que tenemos que enriquecer también muchísimo esas habilidades que tenemos. Tenemos varias preguntas. Va a ver por cuál comienzo. Mira, comenzaré por esta. Como dirían ustedes, la más Bueno, fácil. comencemos por esta. ¿Conoces casos de mujeres que sí hayan tenido tratos diferenciales, como acoso laboral o discriminación? Más que discriminación o acoso laboral, eso lo podemos ver desde dos puntos de vista. Cuando nosotros nos sentimos acosados laboralmente, debemos irnos básicamente directamente a cuáles son nuestras funciones y si las estamos cumpliendo o no. El acoso laboral sí existe, claramente. Mm, no he conocido un caso así cercano a la parte de acoso laboral. Sin embargo, sí conozco un caso muy cercano donde ahorita precisamente en plena pandemia, de un momento para otro empezaron a colocar a esa persona un exceso de trabajo y 8 días después le notificaron su despido. Eso en la parte del acoso laboral. En la parte del trato diferencial, si bien es cierto a mí, como les comentaba, pues he sido muy afortunada en esa parte, no he tenido como quejas, o no tengo más bien quejas al respecto de eh, eres mujer y no puedes aspirar a ese cargo o eres mujer y no puedes asumir esto. Sí tengo compañeras donde en un momento dado mmm, tuvieron inconvenientes por citas médicas, ¿sí? Entonces, respuestas como, mmm, no sé, no tienes una nana para que lleve a tu niño al colegio. O sea, y a veces es complejo esa parte. Pero simplemente mi invitación es, no es el común, sucede y es parte de precisamente del cómo nos estamos desempeñando. Colombia es un país que está evolucionando mucho, no solamente en el tema del trato, sino en toda la parte de los derechos, de esas habilidades blandas y estamos empezando a hacer ya organizaciones muchísimo más estructuradas en nuestras partes de gestión humana. Vale, muchas gracias. Y siguiendo por esa línea, tenemos otra pregunta de Joseph. Dice, muy buenas tardes, ¿cómo crees que debemos trabajar para reducir la brecha de mujeres que deciden estudiar ingeniería? Bueno, ese es un trabajo muy de familia, ¿sí? Donde las familias es necesario que empiecen a no discriminar, porque si un área donde se puede hablar de discriminación o de machismo, feminismo, es precisamente allí en la familia, es en ese hogar primario. Entonces el trabajo podemos estar realizando muchas campañas de igualdad de género, y demás, pero si nuestras familias continúan pensando que hay carreras para niñas y carreras para niños, pues es mucho más compleja. La ventaja es que yo vengo de una familia donde mi papá y mi mamá básicamente no creían esa diferencia, donde incluso mi papá, él es electrónico y electricista y me llevaba con él a las obras. Entonces, no, nunca vi esta diferencia realmente. Quizás por eso también me fui por la ingeniería. Por eso es un tema más de familia, no solamente de Estado. Vale, muchas gracias. Ahora, Ángela pregunta, ¿cuáles han sido los retos más desafiantes a nivel profesional que has enfrentado en el camino como ingeniera? El reto más desafiante fue encontrar el equilibrio entre mi vida profesional y mi vida familiar. No es sencillo. Y más cuando tú quieres continuar preparándote y mantenerte actualizado, es de los ítems más complejos para tú lograrlo. Encontrar ese equilibrio y entender que hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Vale, y Ángela misma pregunta, ¿cómo encontrar el equilibrio personal laboral? ¿Existen cursos para esto o se aprende con la experiencia? Las dos cosas, como dicen en el chavo. ¿Por qué te digo eso? Porque si tú tienes la capacidad de tomar un coaching, perfecto, ¿sí? Pero el coaching te puede estar dando consejos, tú puedes ir a terapias, puedes optar por
mecánicas como las que yo tomé de la integración emocional, puedes hacer meditación y todo lo que tú quieras, pero si realmente tú no te concientizas que ese equilibrio depende 100% de ti, vas a seguir exteriorizando un desorden a tu alrededor. Vale. Y tengo una pregunta de Roger, tal vez la voy a cuadrar un poquito porque pregunta cuántas mujeres hay ingenieras en Colombia y pues claramente creo que no sabrías muy bien el dato. ¿Y qué esperarías tú de las mujeres ingenieras en 10 años? Como para solucionar la vida, Roger, ya busqué cuántas ingenieras hay en Colombia y de 2001 a 2008 se graduaron 40.366 mujeres en las áreas de las STEM. Entonces, te daría el paso a ti con la segunda pregunta, de qué esperas tú de las ingenieras en 10 años. Que sean personas empoderadas, responsables y equilibradas, entendiendo que como mujeres tenemos una capacidad de creación impresionante. No por nada somos excelentes ingenieras, somos excelentes profesionales precisamente por eso, porque nosotras tenemos esa excelente habilidad de crear, de ingeniar, de administrar. Si quieren tener éxitos en sus proyectos, chicos, confíen en sus compañeras y vanas como sus iguales. No son ni más ni son menos. Todos somos seres humanos, cada uno con capacidades diferentes, pero que podemos irlas desarrollando cada uno. Vale, muchas gracias. Y seguimos con las preguntas. La siguiente es, ¿puedes darnos consejos sobre cómo manejar la frustración? Como estudiantes manejamos frustraciones con proyectos y debemos estar aún más preparados para las frustraciones en el ámbito laboral. Cuando sientan frustración, solamente tómense un espacio de 5 minutos. Cierren sus ojos, realicen una respiración abdominal y sientan esa frustración. Solamente eso, sentirla para lograr trascenderla. La frustración es parte de ese tema que estaba hablando de todo tiene que ver conmigo y las cosas tienen que salir como yo quiera. Y eso nos va, claramente eso permite que nosotros evolucionemos y seamos mejores. Pero no siempre la gente se va a comportar como nosotros queremos, algo tan sencillo como eso. Nosotros queremos que nuestro compañero nos entregue ese trabajo a las 8 de la noche y nos lo entregó a las 8:10 y durante estos 10 minutos nos dio mal genio, nos sentimos frustrados y ya pensamos que se acabó el mundo en esos 10 minutos. Solamente los invito a que respiren cuando se sientan de esa manera. Respirar es el primer paso para empezar a estar centrados en el momento presente. Vale, muchas gracias. Yo creo que eso nos va a servir a muchos de nosotros, sobre todo que estamos comenzando parciales. Seguimos con las preguntas. Laura pregunta, ¿has visto cambios en tu ambiente laboral luego de aprender a manejar tus emociones? Completamente, completamente. Yo era una persona que me imponía demasiado y no escuchaba como les contaba. Entonces en el momento en el que yo empiezo a escuchar de una manera más efectiva y empiezo a entender que lo que está sucediendo alrededor es un reflejo de esa insatisfacción interna que yo tengo, las cosas empiezan a darse de una manera más suave, más y me empezó a permitir tener una visión más holística en los problemas que se me estaban presentando, porque el acelere no nos permite ver el escenario completo. Entonces sí, definitivamente el momento en el que empezamos a desarrollar esas habilidades blandas, empezamos a escuchar de una manera activa, empezamos a entender que el hecho de que yo esté de mal genio no quiere decir que me vaya a desquitar con el resto de la humanidad, es en ese momento todo empieza a cambiar. Exactamente. Karen pregunta, ¿qué técnicas sugieres para el manejo de la ansiedad? Bueno, es muy similar a lo que les estaba comentando ahorita asociado a la frustración. La frustración se puede dar precisamente porque no estoy viviendo mi momento presente y la ansiedad es lo mismo. Lo que pasa es que la una se nos está yendo hacia el pasado y la otra se va hacia el futuro. Lo primero cuando uno tiene ansiedad es decirse a uno mismo y empezar a mirar alrededor. Si estoy en peligro, si yo veo que no estoy en peligro, me repito a mí, todo está bien, estoy en paz, no está pasando nada, no estamos en peligro.
y cerrar nuestros ojos y respirar para volver a estar conscientes de nosotros mismos y estar en el momento presente. Vale, Tener un muchísimo. ataque de ansiedad, les cuento que es algo terrible. Claro, suponemos. Empezar a manejarlo desde un momento, desde esos primeros picos donde me empiezo a colocar impaciente, es muchísimo más efectivo para no dejar acumularlo y llegar a tener ese tipo de comportamientos ya que son, pueden llegar a requerir hasta medicación. Ok, wow. Y seguimos con las preguntas. Dice, ¿cómo tomaste la decisión de seguir adelante con tu vida profesional aún con tu rol de madre? Habían dos opciones, o me quedaba siendo mamá y de aquí a mañana no le podía decir a mi hija ni motivarla ni impulsarla para que ella saliera adelante, o continuaba con mi vida y encontraba un equilibrio. Tomé la segunda, ser inspiradora para ella, ser un ejemplo y poderla motivar, como en algún momento me tocó ahorita cuando estaba ella haciendo su carrera, donde ella manifestó su inquietud frente a su carrera y sobre si sabía, sobre si quería o no quería continuar. Eh, cuando uno empieza a estudiar a los 16 años una carrera profesional, realmente uno lo hace por continuar, pero normalmente esas decisiones pueden cambiar durante la carrera o incluso con la vida, en el transcurrir de la vida. Solamente le puedo decir a ella en este momento, desde mi propia experiencia te puedo decir termina en este momento de lo que empezaste y más adelante decides y ves si es para lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Si no es eso, pues no pasa nada. Si decides cambiar después de carrera, no pasa nada, porque la vida simplemente cambia y tú puedes cambiar. Ese consejo no se lo habría podido dar si quizás yo no hubiese continuado mi vida profesional y no hubiese continuado estudiando mi carrera. Wow, Gloria, qué ejemplo. Y ahora tenemos una pregunta de Daniela. Dice, ¿cómo crees que se desarrollaría tu vida profesional si no hubieras desarrollado esas habilidades blandas? Uy, esto es muy compleja, porque puedo hablar desde mi pasado y no rendía, me enredaba mucho en las cosas y todo lo veía como, ay, como que esto me lo están pidiendo a mí, pero si esto no me toca. Entonces es más complejo cuando tú no ves el día a día como una nueva oportunidad para tu crecer, para tu formarte, para tu aprender nuevas cosas. Entonces esas habilidades blandas te permiten es eso, disfrutar el camino, que finalmente es la vida, es un camino que es para disfrutar. Wow, Gloria, muchísimas gracias. Con eso terminamos las preguntas que nos dejaron en el chat. Quisiera saber si alguno de los asistentes quisiera abrir su micrófono para hacernos alguna otra pregunta, que tal vez como hay bastantes asistentes no pueden realizarlas en el chat. Hola Gloria, un gusto conocerte. Yo soy Ángela Gracias. Jiménez. Siempre he estado como apoyando a todo el grupo del capítulo estudiantil de WIE. Trabajamos mucho y de pronto agradecerte enormemente este espacio que nos has brindado. Mira que todos estos tips que nos has dado el día de hoy están muy en sintonía con una charla que tuvimos el viernes con un experto de talentos de LinkedIn a nivel latinoamericano y ustedes coinciden en temas de inteligencia emocional, creatividad, colaboración, adaptabilidad. Entonces, yo pienso que permea a todos los campos profesionales, no solo a las ingenierías, sino también invitarlos a que trabajen cada vez más de manera interdisciplinar. Y de pronto te quería preguntar ya para cerrar, además de agradecerte, ¿cómo le ves de valor agregado a este tipo de iniciativas estudiantiles que están aportando un granito de arena a la sociedad en su tiempo extra? ¿Y cómo mantener esa motivación y la importancia de lo que tú decías de sacar un espacio en la agenda y ver que esto a futuro va a traer mucha ganancia? ¿Sí? ¿Cómo mantener este equipo vivo, mejor dicho? Bueno, trabajar la motivación es algo complejo. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos pensamos que a nosotros nos motiva es nuestro entorno, ¿sí? ¿Qué responsabilidad de nuestros jefes o nuestros líderes
o nuestra universidad en este caso, mantenernos motivados en este tipo de actividades. Y no es así. La motivación es algo interno. La motivación viene desde allí. Como líderes o como compañeros podemos ser nosotros muy inspiradores, ¿sí? Pero cuando estamos trabajando con un equipo de personas que básicamente está buscando solamente afuera y no se dan la oportunidad para ir dentro de ellos a buscar las respuestas, es más complejo llevar a cabo las actividades. Ser líder y ser motivador es complejo, porque cada uno va a tener un concepto diferente de qué es liderar y qué es motivar, ¿sí? Esta charla espero que los deje pensando un poco. Yo, desde mi parte personal, yo le digo a mi hija, tener estas herramientas a los 20 años, a los 16, a los 18, es completamente diferente que empezar a tomarlas cuando tú ya eres profesional, cuando ya tienes 35, 40 años, porque nosotros al pasar el tiempo nos vamos volviendo como los roles, más rígidos. Y empezar desde ese momento a volvernos un poco más blanditos interiormente requiere muchísima humildad. Y tienes toda la razón, no es un trabajo que sea solamente a nivel de ingeniería, es básicamente son habilidades que nos van a facilitar nuestra vida. Sacar ese tiempo extra en esta sociedad es precisamente ese dar esa milla extra para lo que nos corresponde. Si queremos salir adelante en esta sociedad, es necesario que como seres humanos demos esa milla extra y empecemos a ser esos automotivadores y autoliderarnos. Muchas gracias, Gloria, un placer. A ti, Ángela, gracias. Y de verdad, muchísimas gracias por la invitación que me realizaron. Bueno, Gloria, y para cerrar la charla del día de hoy, yo quisiera preguntarte si nos podrías dejar con alguna frase inspiradora o con algún tema inspirador para alentarnos un poco más a investigar acerca de estas habilidades blandas que, si bien son muy sonadas en este momento, tal vez no son tan estudiadas por los profesionales al día de hoy. ¿Qué podrías recomendarnos tú para incentivarnos a eso? Lo que hagan por ustedes o lo que hacemos por nosotros, nadie nos lo va a quitar. Si nosotros queremos crecer, es necesario precisamente autocapacitarnos a nosotros mismos. La responsabilidad no es de otra persona. La responsabilidad es algo mucho más grande de lo que nosotros creemos. Y esta será la manera precisamente de realizar esa diferencia y empezar a formar esas grandes redes, no solamente de ingenieras mujeres, sino en general de profesionales que se están apoyando unos a otros sin colocar a veces zancadillas, que es normal parte del camino, pero nos levantamos y seguimos caminando. Muchísimas gracias. Aquí ya estamos recibiendo muchos comentarios acerca de lo gratificante que es esta charla. Tenemos a una de las estudiantes de la universidad, Angie Caterine, que nos dice, Gloria, muchas gracias por esta charla. Esto nos muestra que el único límite y obstáculo somos cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy y esperamos que eso también te haya dejado algo bonito a ti por enseñarnos a nosotros que aún todavía estamos, digamos, un poquito más chiquitos y intentando salir a todo este tema de ser profesionales y cómo podemos capacitarnos muchísimo más para ser unos profesionales muchísimo mejores. Mil gracias, Gloria, por estar el día de hoy con nosotros. Sabemos que pues es un festivo y pues estás acá y tuviste el tiempo para nosotros. Mil gracias, yo creo que de parte de todos y esperamos tenerte de nuevo. Claro que sí. Y no, muchas gracias a ustedes por invitarme hoy a WIA en el Día del Ingeniero. Felicidades para todos en esta fecha tan especial para todos. Bueno, muchísimas gracias.